Aspectos más misteriosos de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra fueron sus constantes combates, me atrevo a decir, usando una expresión popular, cuerpo a cuerpo con el demonio, y unos combates que al final a él le llevarían literalmente a la cruz. Es el combate por la esposa. El demonio sabe de sobra que contra Jesucristo no puede absolutamente nada. Sabe perfectamente que nunca doblegará la voluntad de Jesucristo. Por eso el combate no es si Cristo vence al demonio o el demonio vence a Cristo. El demonio ya sabe que está vencido por Cristo desde el momento de la encarnación. Él no es tonto, por así decir. El combate, esto es lo misterioso del combate entre Cristo y Satanás. El combate es por la esposa, y la esposa es la humanidad. La esposa es cada uno de nosotros. Donde sí sabe Satanás que le puede hacer daño a Cristo es arrebatándole almas. Y esto es lo que leemos hoy en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 28. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba ozando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Mirad, es riquísimo en doctrina este pasaje. En primer lugar, ¿cómo es posible que haya este combate con Satanás si Satanás sabe que está derrotado antes de que empiece la pelea? Satanás ya está en el infierno, ha sido castigado por Dios desde el momento de su creación y su rechazo de Dios. Pero el combate es por quién se llevará a cada alma que nace a este mundo. Y Cristo dará la vida para que nadie las arrebate de su mano. Son palabras que él dice en el Evangelio de San Juan. Los que el Padre me da para que nadie las arrebate de mi mano. Y la elección es de la esposa. Cada uno de nosotros elegimos en la vida: quiero ir al cielo, quiero ir al infierno. ¿Quiero servir a Jesucristo o me voy a dejar seducir por el demonio? El demonio, esto lo explicaba muy bien el venerable José Rivera, sabe que no es atractivo en sí mismo. Por lo tanto, si se nos aparece un personaje con cara de chivo, con cara de cabra, con cuernos y un tenedor de 3 pinchos, pues, hombre, muy seducidos no vamos a quedar. A lo mejor lo que quedamos es aterrorizados y salimos corriendo, con lo cual el demonio pues ha conseguido el efecto contrario que pretendía, que era seducirnos. Por lo tanto, nos seduce a través de nuestras debilidades, la debilidad de la codicia de los ojos, el dinero, que es uno de los elementos que cita el apóstol San Juan, la codicia de los ojos, la codicia del dinero, la seducción de la carne, la soberbia, todo aquello que nos aparta del corazón de Cristo, todo aquello que nos aparta de la seducción del Evangelio. Estos 2 endemoniados aterrorizaban a la gente, daban miedo, porque esto es una de las características del demonio, es asustar a la gente, aterrorizar a la gente, el miedo que nos paraliza. Y la gente de su alrededor, de estos 2 endemoniados, no se sentía con capacidad para vencerlos. Es decir, el hombre no tiene por sus propias fuerzas capacidad para vencer a Satanás. Nunca te enfrentes al demonio con tus propias fuerzas, porque vas a salir derrotado. Es Cristo que vive en mí, es la sangre de Cristo que me cubre, es la fuerza de su Espíritu, y solo quien permanece en el seno de la Iglesia Madre está a salvo.
porque ahí es donde te cuida el pastor. Por mi cuenta estoy perdido. Nadie se atrevía a transitar por aquel camino y los demonios le gritan. Fijaros qué infame es el grito del demonio, de los endemoniados. Le dicen, ¿qué quieres de nosotros, hijos de Dios? Un detalle muy importante, antes de lo que acabo del comentario que voy a hacer a continuación. Fijaros que los demonios son los únicos que saben que Jesús es el Hijo de Dios. Nadie llama a Jesús al comienzo de su vida pública, nadie le llama Hijo de Dios. Los únicos que le llaman Hijo de Dios son los demonios. Es decir, el demonio sabe perfectamente quién es Jesucristo. La gente dice que es un profeta, un rabino, uno que ha venido, alguien que hace cosas extraordinarias. La gente estaba confundida, los mismos apóstoles no tenían muy claro quién era exactamente este hombre, aunque estaban fascinados por él. Los demonios nunca dudan, nunca vacilan, ni siquiera cuestionan. ¿Eres tú el Hijo de Dios? El centurión, cuando muere Jesús en la cruz, dice, en verdad, oye, al final de su vida, los demonios desde el principio saben que Él es el Hijo de Dios. Y luego dicen, fijaros qué palabras tan grotescas, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? O sea, el endemoniado es una persona que está tan mal, el que está bajo la influencia del demonio es una persona que está tan mal que percibe el cristianismo, que percibe la doctrina de la Iglesia Católica como algo que te atormenta. O sea, yo soy feliz en el pecado. Me vais a perdonar, pero ¿no conocemos todos a muchísima gente que vive empecatada hasta las cejas y vive feliz? O sea, ¿no la ves torturada? ¡Ay, pobre de mí! ¿Qué va a ser de mí? ¿Me voy a ir al infierno? La ves todos los días en el barco, en la playa, en el restaurante, en la oficina, en los lugares de veraneo, y lo están pasando espléndidamente, enfangados en el pecado mortal hasta las cejas. Y tú los ves angustiados y tú les dices que te puedes ir al infierno, que hay que confesarse, que los sacramentos, que Jesús, y ellos perciben la medicina como atormentarnos. O sea, cuando el demonio te has seducido, percibes a Jesucristo, percibes al que te está evangelizando como un incordio. Y hay mucha gente que no nos quiere oír, pero es que nos puede pasar a nosotros también, porque a lo mejor no estamos endemoniados así de posesión diabólica, pero a lo mejor tenemos mucho de demonio en nuestras vidas y estamos muy seducidos por la carne, por el dinero, por las cosas de este mundo. Es el mundo el que nos tiene seducidos y el que te está diciendo, oye, ¿no te parece que vives con demasiado lujo? Ya me está incordiando, ya me está atormentando. Oiga, están tratando de ponerle en camino de santidad. Reparte tu dinero con los pobres, ya me está atormentando. Que con la persona con la que vives no es tu marido. ¿Para qué te tienes que meter en la vida de la gente? Pues porque no quiero que se pierda. Sigue adelante el pasaje. Una gran piara de cerdos. El cerdo era el animal maldito, prohibido, asqueroso. Era un animal que era el animal del demonio. Estaba prohibido comer carne de cerdo. Está claro que está en la región de los Gerasenos, que no está bajo la influencia judía. Está en un país extranjero. El evangelista no escatima detalles. Una gran piara de cerdos a distancia estaba ozando. Los demonios le rogaron, si nos echas, mándanos a la piara. El cerdo es el símbolo de lo endemoniado. Déjanos ir a esa piara de cerdos. Déjanos ir allí a refugiarnos. El cerdo es el animal más asqueroso, más maldito en la mentalidad del pueblo judío. Y le dice Jesús, vayan, id. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó, es decir, se mataron. Mirad, el demonio te lleva al puerco. Y el puerco se despeña por el acantilado y te lleva a la muerte. El demonio te lleva a la muerte de tu alma. Ahora, ¿nosotros no sabemos de nadie que está viviendo en pecado mortal?
y no decimos nada. Veraneamos con ellos, pasamos el fin de semana con ellos, hemos salido a cenar con ellos, trabajamos con ellos y no decimos nada. Pero si esa persona ha ido a los puercos y se va a tirar acantilado abajo y tú has estado jajaja, 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 pasándolo bárbaro con ellos, pero ¿cómo puedes convivir con gente que vive en pecado mortal y reírles la gracia cuando sabes que van camino del acantilado y de la muerte eterna? Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Eran los que cuidaban a los cerdos, los que cuidaban a lo sucio, lo feo, lo que va a la muerte. Y mirad qué horror cómo termina este pasaje evangélico. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. O sea, nos acabas de arruinar, porque si nuestros puercos se han tirado al acantilado, nos hemos quedado sin rebaño de puercos, sin piara de cerdos. Y le piden a Jesús que se marche de su lugar. ¿A nosotros nunca nos han echado de ningún sitio por defender a Cristo, por defender la doctrina católica? Pues tenemos que pararnos a pensar ¿por qué somos tan amigos de gente que vive en pecado? ¿Por qué? Porque queremos salvar su alma. Hipócrita, no seas mentiroso, que nunca les has dicho nada. O sea, ¿cómo puedes ser tan amigo de gente que insulta y ofende a Jesucristo, que pisotea la sangre de Jesús? ¿Y tú estás ahí? No, ¿quién soy yo para meterme en la vida de nadie? Pero si va camino del acantilado, somameluco, va camino del acantilado y no dices nada, te estás haciendo cómplice de su pecado. Que no pese sobre tus hombros, que no pese sobre tu conciencia la muerte eterna de nadie. No digas que no te lo dije, no digas que no te avisé. Yo estaría dispuesto a cortar la amistad con alguien de que no quiere ser amigo de Cristo. ¿O les río la gracia? ¿Mis hijos son amigos de sus hijos? Vivimos todos en la misma clase social, vivimos todos en el mismo ambiente, vivimos todos en el mismo fango, de la misma pocilga. Y yo no voy a salir ensuciado de ese fango cuando Jesucristo ha venido a dar la vida para que no se pierda nadie. Pues tenemos mucho que pensar. Porque a veces, a lo mejor no estamos endemoniados, a lo mejor no estamos en pecado. Pero sí que es verdad que muchos de nosotros vivimos tan tranquilamente en la misma pocilga que ellos. Y convivimos con ellos tan felices y tan contentos. Pues tú sabrás si ahora que se acerca el verano, al sitio donde tú vas a veranear, va a ser lo mejor para tu alma y para el alma de tus hijos. Párate a pensar. Si tus hijos no van a cometer un montón de pecados mortales, solo porque tú no has tenido el coraje de cambiar el sitio de veraneo. ¿Por qué te importa tanto que no cojan el bendito virus, que lleven una máscara? ¿Por qué les cuidas tanto el cuerpo si te da igual su alma? ¿Por qué no les pones una máscara a su alma? ¿Por qué no les pones en cuarentena a su alma? Porque te importa un pimiento. Pues vamos a ser un poco más coherentes. Vamos a pedirle a Jesús que nos dé el coraje de saber que el alma de cada persona es el campo de batalla donde luchan Cristo y el demonio. ¿Ganará Cristo? ¿Ganará el demonio? Solo depende de ti y de mí.